Hola chicos, este video es para dar la devolución del foro de bosque urbano. El bosque urbano tenía la modalidad de que cada uno debía escribir una reflexión sobre lo leído desde el lugar en donde cada uno creyera conveniente o le interesara de manera más llamativa. Una de las cosas que nos llamó la atención muy bien, que nos puso poner muy contentas, es que muchos estudiantes reflexionaron, otros pensaron, todos estos escribieron, algunos también hicieron análisis de caso. Lo que nos dio un poco de tristeza fue que algunos estudiantes copiaron parcial o totalmente la reflexión que hicieron en el foro. Esto es una pena porque en realidad la asignación se trataba de un desafío. ¿Vamos a hacer de esto una cuestión de honor? No, obviamente que no. Pero lo que queremos es que de esta experiencia saquen los que no pudieron hacer el ejercicio totalmente desde su punto de vista y desde su propia escritura, una reflexión. Escribir siempre es un desafío. Nadie nace escribiendo. Los grandes autores revisan sus escritos muchas veces. Todas las veces que vamos a empezar a escribir, tenemos que pensar que hay que trabajar sobre la frustración, porque la primera frustración en la que nos encontramos cuando escribimos es la frustración de la hoja en blanco. Lo mismo que le pasa a un pintor frente al lienzo en blanco, es decir, tenemos la cabeza llena de ideas, pero no sabemos cuál es el lugar por donde vamos a empezar a llenar esa hoja, y esa hoja vacía nos angustia y nos pone en un lugar de desventaja y no de creatividad. Es por eso que nosotros les asignamos esta reflexión para que ustedes vayan ensayando manejar la frustración de lo nuevo, de lo distinto, vayan encontrando herramientas, encontrando la medida de cada ejercicio. Es muy, pero muy importante que no se nieguen ustedes mismos el derecho a triunfar. ¿Es fácil escribir? No, no es fácil y sobre todo a veces son prácticas que no tenemos. Sí escribimos mucho, pero no escribimos con reglas, con metodología, con objetivos específicos y tratando de comunicarle a otro una idea clara de lo que nosotros estamos pensando frente a un tema. Escribir siempre es tratar de domesticar las ideas que tenemos y tratar de incluirlas dentro de la lógica de ese papel con la forma que tienen las palabras. Pero ¿qué tenemos que hacer entonces para escribir? Tenemos que hacer un ejercicio, un hábito. Siempre que empezamos a escribir nos sentimos como en una encrucijada en el cual todas las ideas se nos agolpan en la cabeza, tenemos más ideas de las que podemos plasmar, tenemos más puntos de vista del que podemos expresar porque el texto tenía como máximo 500 palabras, solo 500 palabras. Eso también es un ejercicio de recorte, que quiero contar, cómo lo quiero contar, y ahí está el primero de todos los ejercicios que debemos hacer. Una cosa es tener un cúmulo de ideas y otra cosa es poder reflejarlas en el discurso. Tenemos muy claras cuáles son las ideas que queremos comunicar en nuestra cabeza, pero muchas veces no sabemos de qué modo plasmarlas en el discurso. Y a escribir se aprende. La primera cosa que debemos hacer es ordenar en un papel el punteo de ideas y ver cuáles de esas ideas se relacionan unas con las otras y podrían estar contenidas en el recorte de nuestro texto. La segunda parte que debemos hacer con esas ideas es ordenarlas en un discurso. Un discurso va a tener que tener una instancia de presentación, una instancia de desarrollo
y una instancia de conclusión. Específicamente en la reflexión, si estamos hablando de un tema, lo que vamos a tratar es de incorporar ese tema y decidir qué partes de ese tema vamos a mostrar. Como por ejemplo, le sucedió a muchos que se pusieron a disertar sobre los beneficios, al principio escuetamente, siguieron con el texto, después volvieron a los beneficios. Cuando uno introduce un tema en la primera instancia, a no ser que después vaya a desarrollar un solo beneficio, no puede volver a enumerar todos los beneficios que ya enumeró parafraseados, porque eso hace que el que esté leyendo no entiende por qué, si se le dieron antes los beneficios, se vuelven a repetir como en un loop. Después de eso, de ordenar el discurso y de codificar esas ideas, se diagrama cuál va a ser la secuencia lógica de este discurso y le vamos a asignar a cada parte del discurso una cantidad de texto, es decir, una cantidad de párrafos y qué va a contener cada párrafo. ¿Cuál va a ser el formato de ese texto? Voy a hacer dentro de esa reflexión, qué tipo de formato, cómo quiero expresarlo, qué estilo de discurso voy a manejar. A muchos les pasó que se corrieron del lugar que tenían que estar, que era el discurso profesional. ¿Eso quiere decir que tenía que ser un discurso almidonado o aburrido? No, no necesariamente, pero no tiene que tener cuestiones de lengua coloquial. No sirven las abreviaciones como Q sola, un solo signo de pregunta o de admiración al final. Hay que respetar la gramática, hay que respetar los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque eso hace que el discurso sea comprensible para el lector. Luego de eso hay que tener un orden de exposición de esas ideas que habíamos planteado. ¿En qué orden las vamos a mostrar? ¿Cuál es la mayor lógica que tienen en un orden determinado y que quiero expresar? Y por último, lo que vamos a chequear muy importantemente es que las palabras que estemos usando sean las palabras que queremos usar. Hay muchas palabras que fonéticamente se parecen, pero no quieren decir lo mismo. Entonces, si vamos a usar una palabra que no usamos a diario o que no está en nuestro vocabulario de ordinario, vamos a tener que ir a ver qué significa y en qué contextos se usa esa palabra. Acuérdense que hay muchas palabras que tienen varios significados y nosotros debemos saber si el que nosotros estamos por utilizar es correcto para esa palabra. Es muy importante pensar que lo que nosotros vamos a decir no va a tener la asistencia de un discurso oral en el cual yo puedo desdecirme de lo que digo. Yo voy a tener que escribir algo y voy a tener que dejarlo ir, y en ese dejar ir, lo que yo escribo debe hablar por sí mismo. No puede tener ambigüedades, no puede tener malas elipsis, no puede tener mal lugar la coma o un uso de una palabra que no corresponde, porque daría lugar a una mala interpretación del significado. Esto quiere decir que aún un texto científico o una reflexión o un ensayo no puede tener algunos matices de comprensión. Sí hay matices de comprensión, pero mi objetivo, que es comunicar una idea, debe ser correcta y debe ser asertiva. Yo debo poder comunicar la idea que quiero comunicar y no que mi discurso se enrede y termine comunicando lo contrario de lo que quería decir. Es por esto que después de haber organizado el texto y de haberlo escrito, debo hacer lecturas de corrección. Como mínimo, debo leer el texto terminado 2 o 3 veces. Cuando leo el texto 2 o 3 veces, chequeo gramática, chequeo coherencia del texto, chequeo cohesión del texto. Mi texto tiene una lógica ordenada en secuencia de ideas, mi texto tiene las palabras conectivas correctas, mi texto está con la gramática correcta, no solo en las palabras, con las letras y sin errores de ortografía, con las
tildes, que algunas palabras como más de pero y más de mayor cantidad las separa solamente una tilde y hay otras le cambia totalmente el significado. Entonces debo leer el texto. La lectura posterior del texto me da a mí la pauta de si estoy diciendo lo que quiero decir. En este ejercicio varios se tomaron licencias lingüísticas. ¿Por qué no? Que yo haga una reflexión o un ensayo no quiere decir que no pueda tomarme licencias lingüísticas, pero esas licencias tienen que ser correctas, con todo lo anterior ya cumplimentado. Y en este caso, me pareció muy interesante, es que algunos alumnos plantearon en contraposición semántica al espacio verde el espacio gris. Yo estuve buscando en castellano, no tiene una entidad el espacio gris como una definición de palabra, pero es algo que podríamos empezar a usar, así como reemplazamos a veces infraestructuras verdes por espacios verdes, que no es lo mismo, pero le estamos dando como un valor ambiental a ese espacio verde. Tal vez las infraestructuras grises también podrían transformarse en contrapartida de espacios grises como un contrapunto extremo entre algo que produce bienestar en lo urbano y trae beneficios económicos, sociales y ambientales, y el espacio gris que no vamos a defenestrar porque es la matriz de este espacio urbano, pero que en demasía deja que el espacio gris vaya marchitándose, si se me permite la metáfora. Entonces, por favor, cada vez que vayan a escribir, siéntense con tiempo, lean las cosas. El primer impulso son las ideas brutas. Uno tira las ideas en un impulso de pensamiento, pero eso no son nada más que las ideas. Las ideas son una parte del texto, son lo que les da el origen, pero el texto es mucho más que solo las ideas que fueron escritas al fluir del pensamiento. El texto tiene una forma, tiene unas reglas y deben ser cumplidas para que mi mensaje sea correcto y comprensible. Por eso los estamos invitando a seguir. Cada una de estas asignaciones, como les hemos dicho, tienen un objetivo. Entre otros, esta asignación tenía el objetivo de obligarlos a sentarse a escribir, a hacer el ejercicio de escribir, no en el celular, no en el chat, no en el Twitter, no en el Instagram, en una hoja que iba a ser comunicante de ideas a otro que iba a leer nuestras ideas sin otro soporte que ese papel y esas palabras. Fue un excelente foro y adelante.